Estamos acá ya de vuelta. Vamos a hablar acerca del informe que ha presentado el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, donde señala la mutación del tráfico de drogas y las cifras de incautaciones. El año 2020 ha sido un año en donde no se han incautado muchas drogas. ¿Qué está pasando? De eso vamos a hablar con Walter Benchú, que hace parte del equipo de investigadores del CIEN, y también con el general Ronaldo Leiva en cuanto a narcoactividad en Guatemala. Bienvenidos a los dos, gracias. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Iniciamos con usted, licenciado Menchú. Realmente los datos que hoy hace públicos el CIEN llaman poderosamente la atención, sobre todo la caída en la tasa de homicidios, que pasamos prácticamente de estar en el 2007, 2008 arriba del 47%, ahora en un 15.4%. ¿Cuáles son las causas que ustedes consideran han influido en esa caída tan significativa y que puede en gran medida también ser una esperanza para la reducción de los índices de violencia en el país? Bueno, sí han habido bastantes avances, como mencionaba, pasamos de una tasa de 46 en 2009 a 21 en enero de 2020 y cerramos 2020 con 15.2. Ahí una reducción significativa en este año, en parte también por el tema de las restricciones que hubo por el COVID. Y lo que veíamos a partir de marzo de este año fue de que ya hay un quiebre, digamos, porque la tendencia había sido hacia la baja todo el tiempo, pero pasamos de 15.2 en enero de este año hacia 15.4 en marzo, y eso fue porque cuando observamos que se empezó a abrir la economía y el país nuevamente, el tema de crimen empezó a aumentar también a partir de mediados del año pasado y se mantuvo así hasta finales del año. Entonces, esos 12 últimos meses que han pasado, pues sí han hecho que la tasa se revierta, aunque hay que, si nos comparamos a nivel latinoamericano, por ejemplo, ya este año que pasó salimos de los 10 países con las tasas más altas, ¿verdad? También a nivel de ciudades, ya la ciudad de Guatemala ya no salió en el ranking de las 50 ciudades más violentas. Muchas ciudades mexicanas han entrado en ese ranking y están dentro de las primeras. La tasa más baja de esos 50 ciudades más violentas en todo el mundo fue de 34.5 y la ciudad de Guatemala registró el año pasado 24.5, es decir, 10 puntos menos. Entonces, pues hay avances significativos y lo que uno espera es de que esos avances se mantengan porque al final lo que la ciudadanía quiere es más seguridad y claro que el tema de homicidios es uno de los indicadores que más se necesita bajar, porque al final, aunque hayamos tenido avances importantes, pues todavía nos encontramos en medio de esa tabla de los países latinoamericanos y sabemos que la región latinoamericana es de las más violentas del mundo. Así es de que hay que hacer esfuerzos más grandes en ese sentido y creemos que la cooperación interinstitucional, Ministerio Público, Policía y varios proyectos de prevención de violencia pues han tenido un impacto en el largo plazo y esta tasa ha bajado consistentemente en los últimos 10, 12 años. Ahora, señor Ronaldo Leiva, ¿cómo, digamos, poder hacer de esto algo, un trabajo realmente serio y eficiente? Por supuesto que hay avances y por supuesto que hay esfuerzos, pero no deja de sorprender estas avionetas que ya se convirtieron en parte del folclore y del paisaje, avionetas que se encuentran en Petén, o sea, ya ni sorpresa, ¿ah? O sea, ¿cómo entendemos esto? Bueno, la realidad es que interpretar una situación de estas, porque hay razón en decir que parece Museo El Petén, en ese caso de avionetas caídas y quemadas. Pero el fenómeno que se ha dado durante este año principalmente, y si lo comparamos con el año pasado, vemos que se ha minimizado al 50% lo que son los vuelos ilegales de avionetas. Las detecciones que se dieron en el 2020, si las contamos todas, comenzaron por ser en cada mes, una por mes. Y se contabilizó al final del año 12
12 veces. Eso quiere decir que en el primer trimestre fueron 3, ¿verdad? Y ha disminuido en el 2021, que solamente se han detectado 6 avionetas en los 3 meses. En el año pasado era el doble, 6 avionetas en el trimestre y en este caso, perdón, son 12 avionetas en el primer trimestre y en este año son 6 las que se han detectado y que se ha asistido al lugar y se han encontrado definitivamente o desgraciadamente o que no se ha podido sacar ningún producto de esas avionetas. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que comenzó el año pasado también y este año en cada uno de estos vuelos ha habido cierta cantidad de pobladores que se han interpuesto entre las fuerzas de seguridad y la avioneta que haya caído en determinado lugar. Pero el fenómeno también es de que solamente en el Petén se han dado estos vuelos en el primer trimestre de este año, mientras que en el año pasado fueron en todos los departamentos de Guatemala, por lo menos en una buena parte. Hablamos de que también Petén, en la parte de Retauleu, en Alta Verapaz y en otros municipios y departamentos de todo el país. Pero el fenómeno que se ha dado en este año es que solamente es en el Petén y es la mitad de lo que se estaba dando el año pasado. ¿Cómo se puede interpretar esto? No tiene una situación en la cual podamos decir exactamente esto fue lo que pasó, pero por los indicios que se han dado, se intuye y se aprecia de que esto ha sido que de movimiento de las rutas. Ustedes saben que las diferentes rutas que se dan del narcotráfico, la mayoría comienza en Venezuela, Colombia, y pasa a diferentes países de Centroamérica o se va directamente hacia el Mar Caribe, a las islas caribeñas. Y de ahí es donde se distribuye para tratar de llegar por México y llegar a los Estados Unidos ya con la droga ya lista para comercializarla. Entonces creemos que esto se ha movido de alguna manera en otras rutas y no precisamente de vuelo en nuestro país. Licenciado Menchú, Y la licenciado otra Menchú, cosa, general, ¿cómo? si me permite, licenciado Menchú, ¿qué otros indicadores aparecen reflejados en el estudio presentado el día de hoy por el CIEN? Específicamente el tema de extorsiones que empieza a reactivarse y nuevamente comienza a hacerse un tema que pone la inseguridad como uno de los temores de la población. Sí, mensualmente nosotros le damos seguimiento a 9 indicadores distintos divididos en delitos contra las personas y delitos contra la propiedad. Y digamos, a nivel global de esos 9 indicadores, las tasas interanuales han estado bajando. Pero sí hay algunos indicadores muy específicos que han tenido una tendencia al alza. Y uno de esos son las extorsiones que empezaron a subir precisamente también a partir de marzo de este año, porque habían estado bajando desde marzo del año pasado. El año pasado empezamos con una tasa de 92 y cerramos con una tasa de 76 denuncias por cada 100,000 habitantes. Hubo un impacto bastante fuerte en la reducción en los meses de abril, mayo y junio, pero luego un leve aumento en octubre cuando se volvió a abrir, en septiembre también. Pero a partir de este año todos los meses han estado aumentando. En diciembre se habían registrado poco más de 1,000 denuncias. En enero fueron 1,180, en febrero fueron 1,260 y ya en marzo son 1,343. Entonces sí vemos que aunque no ha pegado los brincos tan grandes como fue en 2018 o 2019, vemos una tendencia sostenida al alza y también hay que tomar en cuenta de que estas son denuncias, ¿verdad? Muchas veces la gente está siendo víctima y no denuncia por el temor que le causa, porque también los extorsionistas lo amenazan y depende del tipo de extorsión en el que esté, pues a veces si es una extorsión
de control territorial, pues es bien difícil quitársela de encima y la gente tiene miedo de denunciar. Entonces, lo que vemos acá es un incremento en las denuncias y es probable que incluso la victimización de las personas esté siendo mayor allá afuera. Así es de que es otro delito que nosotros le hemos puesto bastante atención porque igual, aunque se estuvo reduciendo el año pasado, esas tasas de más de 70 pues son tasas bastante altas. En el tema de los otros delitos contra la propiedad, por ejemplo, el robo de motocicletas sí ha estado aumentando desde enero, que se registró la cifra, digamos, más baja que llevábamos en los últimos años, que era 18.2 y ya ahora en marzo fue de 18.7 denuncias por cada 100.000 habitantes y vemos también un repunte sostenido desde mediados del año pasado y este año pues ha habido un comportamiento bastante hacia el alza también. Entonces hacemos un llamado de que el tema de las denuncias de los delitos contra la propiedad sí están yendo quizá mucho más al alza que los delitos contra las personas. Ahora bien, general, Leiva, este tema de las extorsiones, pudiésemos entender entonces que, por supuesto, no lo vamos a vincular a la economía, pero conforme se fue reactivando todo, también se fueron reactivando estos mecanismos de delitos. Pues recordemos una cuestión que es un factor bastante importante, que el fenómeno de la extorsión se da en donde se mueve la economía, en donde la economía está paralizada o el movimiento es muy poco, las extorsiones tienden a bajar y mantenerse en un nivel que no se identifica. Pero al reactivar nuevamente la economía, lo lógico es que si disminuyó precisamente porque el comercio estaba parado y las actividades sociales o de consumo principalmente también estaban parcialmente detenidas, quiere decir que no hay plata, no hay a quién extorsionar, no están trabajando, no están produciendo. Entonces, al empezar nuevamente con las actividades, lo que viene es que la extorsión tiende a subir a un nivel quizás del que estaba anteriormente, pero siempre se da esta situación de alta y baja según cómo se esté moviendo la economía en todos los lugares donde este fenómeno es más corriente. Licenciado Menchú, importante analizar el comportamiento de los femicidios. ¿Ha habido también una baja en los reportes de asesinatos de mujeres en el país? Sí, solo hacer una diferencia ahí que, bueno, nosotros como siempre todos los meses presentamos este índice de denuncias de delitos y aunado a eso un análisis de un tema específico de seguridad, esta vez fue el del narcotráfico que estábamos hablando, pero el año pasado, el mes pasado fue de femicidio específicamente. Y digo esto porque no es lo mismo un homicidio en donde una mujer es víctima que un femicidio en sí. Y en las cifras que presentábamos el mes pasado, sí hacíamos esa diferencia, presentando datos del Ministerio Público, pero en este caso particular de una gráfica que presentamos de los homicidios por sexo de las víctimas, encontramos de que sí, en enero obviamente hubo un repunte bastante exacerbado y se vio en las noticias, ¿verdad? Algunos casos que fueron muy sonados. Por ejemplo, la cifra más baja de homicidios de mujeres en algún mes del año pasado había sido 20, que fue en marzo y en junio, que fue la cifra más baja. Y en enero, en comparación con ese 20, por ejemplo, en enero de este año había sido 52, es decir, más del doble. En febrero bajó a 26 y ahorita en marzo fueron 25, digamos que ya podríamos decir que regresó un poco como a los niveles que se habían registrado antes. O sea, no sabemos realmente por qué ese pico bastante marcado en enero, pero volvió, digamos, entre comillas, a la normalidad, que básicamente los homicidios de mujeres representan entre el 10 y el 12% de todos los homicidios que se cometen en el mes. Por ejemplo, en marzo fueron 25 de mujeres y 186 de hombres para los 211 víctimas de homicidio que hubo. Entonces sí vimos una reducción nuevamente de ese indicador de los homicidios de mujeres. Ahora ya para ir finalizando, General Leiva, ¿cómo digamos todo este tema del narcotráfico
si lo vemos desde un nivel macro, pero también si lo vamos analizando con todas sus aristas y esa diversificación de criminalidad, pues se convierte en un serio problema de seguridad para no solo para el país, para la región. Y me refiero específicamente a que estas actividades delictivas se diversifican y es trasiego de armas, trasiego de personas, trata y un sinfín de cosas que al final paran pues convirtiéndose en un serio problema regional. ¿Cómo empezar a combatir a estas ya estructuras transnacionales que operan pues desde México hasta digamos todo el istmo centroamericano, si no es que nos vamos más abajo, pues? Sí, esto es una situación completamente en todo el mundo, en todas las latitudes, porque el crimen organizado, y tenemos que considerar que por eso es organizado, porque contempla varias aristas en cuanto a en qué delito pueden estar funcionando, pueden estar coordinando todos los delitos, pero cuando hablamos de o no una organización a nivel, pongámosle una que sea regional, esa regional, pero de la región americana, desde el norte hasta el sur. Tenemos que se organizan precisamente, pero nunca cometen solo un delito, sino que tienen toda una gama de los delitos que son narcotráfico, y este narcotráfico financia lo que es el contrabando de armas. Por eso se dice que la plata viene del norte hacia el sur, del sur al norte, y las armas vienen del norte al sur. Quiere decir que esto se mueve con una coordinación previa como crimen organizado. Y posteriormente a esto, cuando hablamos de secuestro de mujeres principalmente, esto ya trae una añadidura que se convierte en trata de personas. Y estas personas van precisamente a ser obligadas a llevar a cabo funciones que se ven en otras latitudes o en cualquiera de las zonas como un delito o algo ilegal. Entonces se van uniendo y juntando para diversas actividades. Incluso estamos contemplando no como crimen organizado, quizás a la delincuencia común o a las maras, pero estas ya se vuelven parte del crimen organizado porque los utilizan para comprar y vender droga en pequeñas cantidades, igual que los pequeños delincuentes, pero todo es parte de una organización. ¿Cuál fue el fenómeno que sucedió con el narcotráfico a gran escala? En el tiempo de la pandemia, como la movilidad estaba muy limitada o restringida, empezaron a sacar de sus inventarios y a vender en pequeñas porciones. Lo vimos en ciertas capturas que la policía hizo de algunos que iban en moto o que iban a repartir alimentos, que ellos dentro de los alimentos ya llevaban pequeñas dosis de droga para irlas vendiendo. Igual los que repartidores de comida también llevaban cierta cantidad para venderla como el mini venta. Esto para lograrlo remediar, aunque como dijo el mismo Chapo Guzmán cuando lo apresaron, me pueden apresar a mí, pero la droga, esto no se termina mientras exista el consumo en grandes escalas. General. Entonces, que se termina o no se termina, eso no es una cosa que podamos definirlo en un corto y mediano plazo, pero sí podemos verle ciertas alternativas en cuanto a esto, por lo menos haciendo una política de combate a la narcoactividad donde entren todos los elementos de un Estado. Estamos hablando de Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, Salud Pública, la Superintendencia de Bancos, la SAT y demás instituciones, principalmente que se pueden tocar también instituciones de desarrollo para que puedan hacer lo que se ha llamado la sustitución de cultivos
o sustitución de actividades que podríamos verla para General Leiva. evitar en los pobladores. General Leiva, hay un comportamiento de una caída en cuanto a las incautaciones en el quinquenio del 2015 o el 2019. Realmente el 2019 fue un año en el que el nivel de incautaciones fue bastante alto. Estamos hablando de 18.908 kilogramos de cocaína incautada. ¿A qué se debe o qué variables influyen en esa caída que se da en el 2020 y en el 2021, más allá de lo que está sucediendo con la pandemia? Se ha hablado que en el caso guatemalteco no hay capacidades ni en aeronaves ni en barcos que permitan la interceptación de naves que puedan estar transportando drogas. ¿Esto es así? ¿Hay alguna recomendación a partir del estudio que ustedes han realizado? Sí, en el tema de lo que me habla usted de la interceptación, sí hay una capacidad por medio de los radares, pero lo que no hay son naves interceptoras. O sea que sabemos por los informes que da el sistema de radares que viene una traza que se le llama desde Sudamérica, digámosle, y entonces se detecta que viene una nave, pero no hay una nave aérea que tenga la velocidad y las capacidades para poder interceptar un jet, por ejemplo, que le han dado en llamar narcojet, porque son naves veloces, y las nuestras se ha hecho en perseguirlos por medio de helicópteros, lo cual no es una normalidad, es como perseguir un Ferrari con una bicicleta. Entonces, sí, esas capacidades que usted menciona, sí tenemos bastantes limitaciones en ese sentido. Y se logra saber porque la traza indicó dónde cayó la nave aérea, pero no se logra capturar la droga porque no hubo suficiente rapidez en llegar a donde esta nave aterrizó o cayó por accidente o se destruyó. Entonces la droga sigue circulando. Entonces mientras esas situaciones se vean de esa manera, la droga va a seguir su movimiento normal. Y lo que se hablaba de los años al 19, que subió las incautaciones, porque también hubo más movimiento de droga, más transporte de droga, que comenzó a disminuir en el 2020 por la pandemia, la mayoría de esto, porque fue a nivel mundial. Si la pandemia hubiera sido solo en Guatemala, la droga hubiera circulado normalmente como venía. Entonces, Bueno, se nos acaba el tiempo. A los dos, muchas gracias por su presencia acá en las 8:45. Feliz noche. Igualmente, buenas noches. Bueno, Cristian, un tema que, pues bueno, durante el 2020, el año de confinamiento a nivel mundial, pero si hablamos a nivel regional, se dispararon los consumos de cocaína, heroína y alcohol. Que son paliativos para el encierro. Muchas personas pues sobrellevaron el encierro y el confinamiento muy sorpresivo con este tipo de consumo micro, lo decía muy bien el general. No obstante, es importante el fortalecimiento de las capacidades del Estado para la interceptación de aeronaves y de barcos que puedan estar utilizando el territorio nacional para la traza de este tipo de productos. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa. Feliz noche.